Recordemos en 1979, el 17 de noviembre, habían sucedido ese encuentro entre dos visiones de entender el mundo y la propiedad de la tierra. Para los ganaderos de Quiroga, pues un aborazamiento por tener cada vez más tierra, por quitar la tierra a los pueblos indígenas. Y desgraciadamente Santa Fe pues, es el más cerca. Y en cambio, la visión de los comuneros de Santa Fe, pues es la tierra sagrada, porque esa es la madre, es la que nos pare y luego nos acoge en su seno. Entonces somos parte de ella y no hay un propietario único. O sea, es una visión totalmente encontrada. Y esta comunidad ha dicho basta. El Zapata encarcelado era una imagen que representaba a los presos de Santa Fe que estaban en la cárcel de Pátzcuaro. Estamos bien unidos en ese entonces para defender y tratar de desalojar a los ganaderos de Quiroga que tenían invadido más de 1.500 hectáreas de tierras. Se logró ese objetivo por la unidad. ¿Por qué se pudo hacer la bandera? Yo creo que la justificación fue el movimiento por la defensa por la tierra, porque no era solo Santa Fe, era a nivel nacional con su congreso que hubo primero, luego en Cheranásticurin. O sea, el problema es generalizado, por eso rápidamente cundió, porque la tierra sigue siendo la bandera y así está simbolizado, es el territorio purépecha. Si nosotros lo vemos desde el cielo, desde el satélite, encontraremos que así están colocadas las regiones, el lago con la región de Zacapu, la sierra, la cañada de los 11 pueblos, y el sol sale por acá. Acá está el ocaso, y al centro está la conciencia, es una pirámide, y arriba es donde el sacerdote hace el ofrecimiento, la defensa de las lanzas a los 4 territorios. Creo que todo eso tiene un simbolismo no solo actual, sino si nos vamos a los dioses antiguos también tiene su explicación. Pero esa es la manera más sencilla de transmitirlo, es un mapa del territorio. Pero la bandera purépecha fue naciendo poco a poco de las consultas que hicieron cada uno de los compañeros en sus comunidades. La justificación simbólica, y ahí explicamos que nos basamos a la relación de Michoacán. En aquella escena donde está el Tariacuri recibiendo a los sobrinos y les está mostrando al dios Curicaveri, que es una piedra de obsidiana, y les dice que el ordenamiento de tener siempre el fuego, que no le falte al dios Curicaveri en el Q. Entonces, de ahí se tomó el emblema central de la bandera. Santa Fe kamater iret purepecha tangorenda kanyarang sima winatsatan sima shanaro chanimboini haka khek puram morelia kaima tangorenan ka haraninde shanara ngikari marcha kaimi wera ninde kuchar wanda kuchar winape kwa ka is hiwa koren yamen iretecha ka is kora koren es supri hanana yamen kuchar iret purepecha kainde kara kwa Inde maha que ukesh kandana inde gari ka escucha iret pure pichecha is ungores que nawak mangwina pekingun. Pero entendámonos, el símbolo por sí solo justifica un reencuentro con los antepasados. Ese es lo más poderoso. Recordemos que México no era un país cuando llegaron los españoles, era todo un continente, era un conglomerado de culturas, y hasta la fecha han sobrevivido más de 60. Entonces, imaginémonos un México donde sus nacionalidades originarias se respeten y que se conozcan
sus orígenes. El ejemplo de la bandera purépecha cundió muy rápidamente. Michoacán no es cuartel, fuera ejército de él. Michoacán no es cuartel, fuera ejército de él. La reforma a la ley de la propiedad industrial, que ya fue aprobada por una de las cámaras, y la iniciativa de una ley de acceso a los recursos genéticos. Estas dos leyes juntas, de manera combinada, lo que pretenden son dos cosas: que los saberes tradicionales de las comunidades puedan ser registrados por personas, por particulares. Es decir, otra vez meten a las comunidades indígenas a la pelea y alguna comunidad podrá llegar a un acuerdo con una universidad para registrar y obtener beneficio de algún saber tradicional, por ejemplo, de alguna planta, y sin embargo ese saber no le corresponde a la comunidad nada más, a una persona, es de muchas comunidades, es algo que se ha trabajado a través de los años y de los siglos, y es todo lo que está rompiendo la lógica capitalista que guía la elaboración de todas estas leyes y de todas estas iniciativas de ley. Y la pregunta al subcomandante Marcos es: ¿cómo se organizaron ustedes para que los jóvenes estudien en Chiapas? Porque nosotros, todos los mexicanos, tenemos orígenes indígenas. Estudiante, ya grita, no vienes de visita. Estudiante, callado, jamás será escuchado. Este antecedente de 1980, cuando surge la bandera, da pie para que en el 83 se concrete el surgimiento o el resurgimiento de la celebración del Fuego Nuevo. Esto es muy simbólico. El Purépecheri Jimbán Hueshurin, encendido del Fuego Nuevo Purépecha o Año Nuevo Purépecha, considera varios aspectos, ¿sí? Es identidad, es raíces profundas, es filosofía o pensamiento purépecha, es historia del pueblo purépecha, es cosmogonía del pueblo purépecha, es astronomía del pueblo purépecha. Son muchos aspectos que en la visión indígena están conjuntados todos, y no como la visión occidental que separa todo. Y Curicaveri
representado por el sol, bueno, pues está al centro. Aquí está el gran fuego creador. Bueno, esta cosmovisión a mí me impresionó muchísimo desde que entendí por el lado científico, porque pues, no nos satisfacía la religión católica que en 7 días se creó todo. Bueno, sabemos que es simbólico, pero el pensamiento cósmico de los purépechas es mucho más realista. Todo nos lleva al Big Bang, a un universo en expansión, a eso que dice, somos polvo cósmico. Aunque hay un momento en el fuego nuevo que hacen la misa, pero ese ya es todo un movimiento interno de los sacerdotes purépechas para que se haga esa misa. Y se llena de banderas purépechas. Eso sí hay que verlo, observarlo. Porque también se ve impresionante ver que en los inciensos y todo va surgiendo la fuerza de la tierra con el símbolo de la bandera purépecha. Lo vimos ya en varias ocasiones y a veces se desborda. Saludar a nuestras banderas es saludar a nuestros antepasados, es saludarnos a nosotros mismos. Qué gran honor nos hacen de poder saludar nuestra bandera y su bandera. Firmes. Ya. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Villa! ¡Viva Zapata! ¡Viva Elpidio Domínguez Castro! ¡Viva Juchar Huinapecua! ¡Viva México! ¡Viva México!